Marty, are you okay? Marty! Are you choking? I'm an emergency responder. May I help you? All right, take it easy. Wait a minute. Do you need help? Hey, Kevin, are you all right? Jimmy, come here quick! Susie, go call for help. My neighbor just collapsed. Can you please send someone over? My name is Eileen. I'm an emergency responder. May I help you? Las emergencias médicas y los accidentes ocurren todos los días. Hey, Susie, can you call for help? Bring a first aid kit. Kevin, it's Steve. En casa, de camino al trabajo, mientras trabajamos y en nuestro tiempo de ocio. Son una parte desafortunada pero inevitable de nuestra vida. Normalmente, la primera persona en ayudar es alguien lego, un compañero de trabajo o alguien que pasaba por ahí, cualquier persona como tú. Obviamente, no hay ninguna garantía, pero si se aplican ciertos conocimientos y habilidades básicas, puedes hacer todo lo que esté en tu poder como socorrista de emergencia para lograr un resultado favorable para el paciente. Estas habilidades básicas se aprenden en los cursos Emergency First Response Primary Care, CPR, y Secondary Care, First Aid. Emergency First Response Primary Care, CPR, te prepara para asistir a pacientes con emergencias que amenazan sus vidas. Se aprenden las mismas prioridades de atención de emergencias que utilizan los profesionales médicos. Emergency First Response Secondary Care, First Aid, amplía lo aprendido en el curso de atención primaria. En este curso se aprende a proporcionar asistencia en emergencias médicas que no suponen una amenaza directa para la vida. Los cursos Emergency First Response Primary Care, CPR, y Secondary Care, First Aid, siguen las consideraciones y protocolos sobre emergencias desarrollados por los miembros del ILCOR, el International Liaison Committee on Resuscitation. Si bien Emergency First Response es un curso con base internacional, pueden existir variaciones locales en las técnicas de habilidades, procedimientos de primeros auxilios, terminología, requisitos y desarrollo de curso. Tu Emergency First Response Instruction te guiará. En Emergency First Response Primary Care, CPR, se aprenden nuevas habilidades esenciales que se relacionan entre sí y ayudan a alguien que está en una situación de emergencia que amenaza su vida. Habilidad 1. Análisis de la situación. Habilidad 2. Uso de barreras. Habilidad 3. Evaluación primaria. Habilidad 4. RCP. Compresiones en el pecho. Habilidad 5. RCP. Compresiones en el pecho combinadas con respiraciones de rescate. Habilidad 6. Manejo de un sangrado grave. Habilidad 7. Manejo de un estado de shock. Habilidad 8. Manejo de lesiones en la médula espinal. Y habilidad 9. Adulto que se atraganta, consciente o inconsciente. También se podrán aprender otras habilidades opcionales de atención primaria como el uso del desfibrilador externo automatizado y el uso de oxígeno de emergencia. En Emergency First Response Secondary Care, First Aid, se aprende qué hacer cuando los servicios médicos de emergencia tardan en llegar y no están disponibles. Las habilidades de atención secundaria incluyen habilidad 1, evaluación de lesiones. Habilidad 2, evaluación de enfermedades. Habilidad 3, vendajes. Habilidad 4, entablillado de dislocaciones y fracturas. Este video cubre las habilidades sobre ambos cursos. Después de ver las habilidades demostradas en el video, tu instructor te pedirá que las practiques. Después de aprender a realizar y secuenciar las habilidades, podrás practicarlas en simulacros de emergencias. Estos te enseñarán a adaptar las habilidades de socorrista de emergencia a emergencias reales.
Are you okay? Se produce una emergencia médica. Como socorrista de emergencias, sabes que, si prestas asistencia, puedes salvar o devolver la vida al paciente. Puedes reducir el tiempo de recuperación del paciente y marcar la diferencia entre una minusvalía temporal o de por vida. No obstante, aún sabiendo esto, a veces las personas dudan antes de prestar ayuda, incluso quienes han recibido entrenamiento en RCP y primeros auxilios. Es posible que se sientan nerviosos o culpables por la situación. A veces tienen miedo de hacer algo mal, de un rendimiento imperfecto o de empeorar el estado de la persona. En algunas sociedades, las personas tienen miedo de ser denunciadas si la situación no termina bien. Además, existe el miedo a las enfermedades contagiosas. Como socorrista de emergencia, date cuenta de que ninguna de estas preocupaciones deben evitar que ayudes a una emergencia médica. Veamos por qué. En primer lugar, examinemos el miedo a las infecciones. Puedes dudar por qué tengas miedo a ser infectado por la persona a la que estás prestando asistencia. La infección es algo a tener en cuenta, pero recuerda que tu entrenamiento te enseña a usar barreras protectoras a fin de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. Si usas barreras, es muy improbable que te contagies de ninguna enfermedad o infección de una persona a la que estés ayudando. En segundo lugar, concéntrate en ayudar, no en la perfección. Debes hacerlo lo mejor que puedas, pero es poco probable que un pequeño error suponga una gran diferencia, y mucho menos herirá o matará a un paciente. Cuando las personas se concentran en la perfección, suelen dudar de una emergencia real. No dudes, ayuda. Recuerda que dar una asistencia adecuada es mejor que negar una asistencia perfecta. En tercer lugar, aprende a confiar en tu entrenamiento. Durante los entrenamientos, te darás cuenta de que recuerdas lo que creías habías olvidado cuando estás ofreciendo asistencia. Al principio, te sentirás incómodo y después, de repente te acuerdas. Es como volver a montar una bicicleta después de no haberlo hecho durante años. ¿Recuerdas esa sensación? Puedes confiar en ella en una emergencia real. En cuarto lugar, ten decisión y actúa. Normalmente hay más de una forma correcta de actuar en una situación. Las circunstancias no siempre indican claramente lo que se debe de hacer. Comienza a ayudar inmediatamente. Para ayudarte a ser decisivo y actuar, Emergency First Response ha desarrollado un recordatorio fácil de usar que te ayudará a recordar los pasos importantes necesarios para ayudar a alguien que lo necesita. La guía de decisiones Emergency Care at a Glance te proporciona completas pautas de atención primaria y secundaria. Esta es una adición imprescindible a tu botiquín de primeros auxilios, tanto en casa como en carretera. En quinto lugar, es posible que te preocupe tu responsabilidad a la hora de ayudar a otra persona que te necesita. Puede que dudes por miedo a una demanda judicial. Por lo general, el temor a ser demandado no debería impedirte prestar asistencia de emergencia. Muchos países tienen leyes del buen samaritano, que simplemente afirman que si eres una persona lega que ayuda a otra, no pueden denunciarte si las cosas no van bien para el paciente. Tu entrenamiento en este curso te enseñará cómo proporcionar ayuda bajo la protección de estas leyes. Las leyes del buen samaritano te protegerán normalmente si proporcionas atención dentro de tu entrenamiento como socorrista de emergencia. Pides permiso para ayudar. Actúas de buena fe. No actúas con imprudencia o negligencia. Actúas como lo haría una persona prudente y no abandonas al paciente una vez que hayas iniciado la atención. La excepción a esta regla es si tienes que hacerlo para protegerte a ti mismo de un peligro inminente. En último lugar, no te preocupes por empeorar el estado de la persona. La emergencia médica más grave tiene lugar cuando un paciente está inconsciente y no respira con normalidad. A veces, las personas dudan en ayudar a un paciente con estos síntomas por miedo a empeorarlo. Como socorrista de emergencia, debes darte cuenta de que no es posible empeorar a una persona en tal estado. Una persona que está inconsciente y no respira con normalidad ya está en el peor estado de salud posible. Hey, I need some help here. Una vez más, recuerda que no puedes empeorar el estado de la persona. Sin embargo, sí puedes ayudarle. Call for help and bring an AED. He's not breathing. No debes de tener miedo de proporcionar respiraciones de rescate y compresión en el pecho. Puedes confiar en tu entrenamiento. Tómate un momento para relajarte. Piensa en tu entrenamiento, avanza y ayuda.
La RCP, resucitación cardiopulmonar, mantiene la sangre fluyendo hasta los órganos vitales con algo de oxígeno, lo cual gana tiempo para que se produzca la desfibrilación y atención avanzada de los servicios médicos de emergencia. La RCP no suele lograr que el corazón del paciente vuelva a latir, sino que alarga el periodo durante el cual es posible conseguir recuperar el latido. Take it. Todd. Sé consciente de que la RCP no garantiza que el corazón del paciente vuelva a funcionar. De hecho, la mayoría de las veces no volverá a funcionar ni con RCP. Esto significa que nunca puedes saber si proporcionar RCP o cualquier otra asistencia para el mismo fin habría marcado la diferencia, a menos que te decidas y ayudes. Si proporcionas RCP y el corazón del paciente no vuelve a funcionar cuando llega la asistencia médica, sé consciente de que hiciste todo lo que estaba en tus manos. En cambio, si habiendo podido practicar la RCP no lo hiciste, quizá pases el resto de tu vida preguntándote si tu ayuda podría haber marcado la diferencia. No dejes que esto suceda. Confía en tu entrenamiento y ayuda. Recuerda que dar una asistencia adecuada es mejor que negar una asistencia perfecta. Mientras estás haciendo este curso, no te sientas intimidado. Es obvio que cometerás errores durante el curso. Es una parte normal del aprendizaje. Así que, si cometes un error, corrígelo y vuelve a intentarlo. Tendrás mucho tiempo para practicar. Confía en ti mismo y prepárate para ayudar a alguien en una emergencia. Además, diviértete. Puede sonar extraño si se tiene en cuenta la seriedad de lo que estás aprendiendo, pero aprenderás más y más rápido cuando disfrutes del proceso de aprendizaje. Haz que sea llevadero. Tu capacidad para utilizar una habilidad de un modo efectivo se reduce cuando no la pones en práctica durante un tiempo. Sin embargo, una vez que la has aprendido, la recordarás mucho más fácilmente que cuando la aprendiste por primera vez. Cuanto más recientemente hayas practicado la habilidad, más fácil te será recordarla. Esto mismo es válido para tus habilidades de Emergency First Response. Esperamos que no las necesites a menudo en emergencias reales, así que debes practicarlas para mantenerte al día. A continuación, te enseñaremos cómo hacerlo. En primer lugar, ve este video de vez en cuando para recordar los pasos de las habilidades y la información relacionada con el uso de los mismos. En segundo lugar, repasa las emergencias practicadas con otros socorristas de emergencia en tu familia o entre tus amigos. Intenta practicar la RCP. Si no tienes un maniquí para realizar la RCP, utiliza un saco lleno que tenga un tamaño adecuado o incluso una almohada. En cualquier caso, nunca practiques las impresiones en el pecho de RCP sobre una persona. Si lo haces, podrás interferir con el latido normal de la persona. Por último, actualiza tus habilidades con un instructor en el curso Emergency First Response Primary Care, CPR, y Secondary Care First Aid, Refresher, al menos cada 12 a 24 meses. Cuando hayas completado la actualización, recibirás una tarjeta de finalización de Emergency First Response. Al reconocer una emergencia que potencialmente amenaza la vida, ayudas con los 3 primeros eslabones de la cadena de supervivencia. El primer eslabón es el reconocimiento temprano y llamada para obtener ayuda. El segundo eslabón representa la RCP temprana. El tercer eslabón es la desfibrilación temprana. El cuarto eslabón, atención profesional temprana y seguimiento, es para los profesionales sanitarios. En una emergencia que amenace la vida, la atención profesional temprana es muy importante. Cuanto antes lleguen los profesionales médicos de emergencia, mejor será el pronóstico para el paciente. El socorrista de emergencia no sustituye la atención profesional médica de emergencias. En la cadena de supervivencia, tu función como socorrista de emergencia es obtener asistencia médica de emergencia y asistir al paciente hasta que dicha asistencia médica llegue. La activación del sistema médico de emergencias es tan importante que, en la mayoría de los casos, si estás solo y no hay otra persona que pueda activar el SME por ti, debes llamar primero y después prestar asistencia al paciente.
Una excepción a la regla de llamar primero es si el paciente es un niño o un adulto que ha sufrido una inmersión en el agua. En estos casos, debes realizar RCP durante un espacio breve de tiempo, sobre todo respiraciones de rescate al paciente y, después, llamar al servicio médico de emergencias. Esto se llama asistir primero en lugar de llamar primero. Los diversos consejos de resucitación definen realizar RCP durante un espacio breve de tiempo de diferentes maneras. Algunos definen espacio breve de tiempo como 1 minuto de asistencia y otros 2 minutos. Tu instructor te guiará. Con el sistema médico de emergencias en camino, la atención que proporcionas al paciente aumentará la probabilidad de que, cuando llegue, el cuidado avanzado ayude al paciente. Tu entrenamiento en este curso se basa en atender las emergencias cuando tienes cerca un sistema médico de emergencias. Si es posible que tengas que proveer atención de emergencia en áreas alejadas del SME, deberás continuar tu formación mediante entrenamiento más avanzado en primeros auxilios. Realizar atención de emergencias puede ser muy interesante. Después del incidente y de que te releven los profesionales médicos de emergencia, es momento de que te preocupes por ti mismo. Es posible que necesites hablar sobre lo que acaba de ocurrir con un amigo o familiar. Puede ocurrir que estés enfadado por lo que ocurrió, sobre todo si las cosas no fueron bien para el paciente. Habla con alguien si eso te ayuda, como por ejemplo un profesional sanitario, si fuera necesario. No obstante, recuerda que, como socorrista de emergencia, tu entrenamiento solo ofrece las mejores opciones posibles a las personas que ayudas, no promesas ni garantías de milagros médicos. Independientemente de cómo salgan las cosas para el paciente, piensa que hiciste el esfuerzo de ayudar a otra persona y siéntete orgulloso al respecto. Antes de ayudar a alguien, es importante pedir permiso para ayudar. Esto se hace con la declaración del socorrista. Simplemente debes decir: hola, me llamo, tu nombre, soy socorrista de emergencia. ¿Puedo ayudarle? Si el paciente está alerta y consciente, es importante obtener su consentimiento. Si el paciente está inconsciente, dile la declaración del socorrista de todos modos. Si el paciente no puede responder, la mayoría de las leyes suponen que hay un consentimiento implícito. Esto significa que la ley reconoce que, en una situación grave, es casi seguro que el paciente querría recibir ayuda. Las leyes varían de una región a otra, por lo que debes comprobar las que son aplicables a donde te encuentras. Si un adulto rechaza tu ayuda, no lo forces a recibirla. Lo que debes hacer es hablar con la persona y hacer hincapié en la necesidad de asistencia, además de supervisar su estado sin proporcionarle realmente ayuda. No obstante, según cuál sea la situación, podrías activar el SME en este momento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo saben los profesionales médicos qué tratar primero a la hora de ayudar a alguien? Utilizar el ciclo de asistencia para secuenciar el tratamiento y supervisar el estado médico del paciente. Mediante la palabra mnemotécnica ARCARS, el ciclo de asistencia abarca directamente una sucesión de prioridades para la atención de emergencias. Al aprender la palabra mnemotécnica ARCARS, sabrás qué hacer en primer, segundo, tercer lugar y así sucesivamente cuando una persona con una enfermedad o lesión que amenace su vida necesite tu ayuda. Practicarás utilizando la palabra mnemotécnica ARCARS en un ciclo de asistencia a medida que vas aprendiendo habilidades de Emergency First Response. El significado de la palabra mnemotécnica ARCARS es el que se detalla a continuación. Dentro de la parte AR de la palabra mnemotécnica, la primera A de ARCARS se refiere a abrir vía respiratoria. Básicamente, la letra A te recuerda que debes formularte la pregunta: ¿está abierta la vía respiratoria del paciente? Además, también dentro de la parte AR de la palabra mnemotécnica, la primera A de ARCARS se refiere a respirar. Esta letra te recuerda que tienes que formularte la pregunta: ¿está respirando con normalidad el paciente? En el ciclo de asistencia, comenzarás por comprobar rápidamente el estado del paciente e intentar responder estas dos preguntas. ¿Está abierta la vía respiratoria del paciente?
y respira normalmente? Si la vía respiratoria del paciente sí está abierta, pero éste no respira con normalidad, debes llamar a los servicios médicos de emergencia y avanzar rápidamente dentro del ciclo de asistencia. Dentro de la palabra mnemotécnica ARCARS, la parte CARS te recordará cómo realizar la RCP. Veamos cómo CARS significa compresiones pectorales, abrir vía respiratoria y respirar por el paciente. Si el paciente no respira con normalidad, debes actuar inmediatamente para hacerle compresiones en el pecho. Después de las compresiones en el pecho, abres la vía respiratoria del paciente y respiras por él. Tal y como se definió anteriormente, así se hace la RCP. Después de respirar por el paciente, sigues avanzando en el ciclo de asistencia y vuelves a las compresiones en el pecho, abriendo la vía respiratoria y respirando por el paciente. Continúas con el ciclo de asistencia hasta que llegue la ayuda profesional o un desfibrilador externo automatizado, DEA. Más adelante se tratará el DEA en profundidad. Si el paciente está respirando con normalidad, pasarás por el ciclo de asistencia hasta la parte S de CARS. La S de CARS te recuerda que debes buscar y tratar los sangrados graves, el shock y las lesiones en la médula espinal. En este curso aprenderás a gestionar todas estas emergencias médicas. Cuando te encuentras con una posible emergencia médica, ¿qué es lo primero que debes hacer? Puede sorprenderte que lo primero que debes hacer sea pensar en ti mismo. Tienes que protegerte, tanto por el bien de la persona que necesita ayuda como por el tuyo. Después de todo, si tú resultas herido, no podrás ayudar. Analizar la situación es el proceso de buscar peligros y evitarlos en el lugar en el que ocurre la emergencia médica. Es lo primero que debes hacer y la primera habilidad que practicarás. El análisis de la situación abarca 3 pasos. 1. Detente. 2. Piensa. Y después, 3. Actúa. Detenerse y evaluar posibles peligros de la situación. Pregúntate, ¿cuál fue la causa de la lesión? ¿Hay algún peligro? Observa si hay posibles peligros como escapes de gas, productos químicos, radiación, líneas eléctricas caídas, fuego, armas de fuego, posibilidad de una explosión o agotamiento del oxígeno. ¿Puedes acercarte de manera segura? Piensa en cómo te acercarías de una forma segura. Mantente alerta de los posibles peligros, como el tráfico que pase por la zona. ¿Es necesario apagar el motor de algún vehículo? Aplica barreras si fuera necesario y estuvieran disponibles. A continuación, piensa, elabora un plan de acción seguro. ¿Puedes mantenerte seguro mientras ayudas? Recuerda que tu seguridad debe ser la primera prioridad. Sé consciente de tus limitaciones. ¿Qué atención de emergencia se puede necesitar? ¿Cómo puedes activar los servicios médicos de emergencia? ¿Puedes encontrar algún DEA? ¿Puedes pedir a algún espectador que llame al servicio médico de emergencias o que consiga un DEA? Piensa en tu entrenamiento y relájate. Ahora, actúa. Comienza a proporcionar atención. Para ello, sigue las pautas de atención de emergencia que aprenderás en este curso. Mientras asistes, sigue la secuencia de prioridades de las habilidades de Emergency First Response. Sin embargo, nunca dejes de analizar la situación ni de protegerte a ti mismo. Garantiza tu seguridad para poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Anteriormente, aprendiste que algunas personas tienen miedo de las infecciones y, por lo tanto, dudan a la hora de ayudar a otras personas en emergencias médicas. Las enfermedades más temidas son las que se transmiten por la sangre y otros fluidos. Las principales son la hepatitis B y C y el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH. Como socorrista de emergencia, puedes reducir enormemente el riesgo de infección, aplicando barreras. Las barreras incluyen guantes, protectores de ventilación, máscaras de ventilación, máscaras faciales y protectores oculares.
Los guantes y los protectores o máscaras de ventilación son útiles durante la RCP. Los guantes, máscaras faciales y protectores para los ojos son barreras útiles cuando uno se expone a fluidos corporales como la sangre. No obstante, por importantes que sean, no retrases la atención de emergencia de un paciente si no hay barreras disponibles. Las investigaciones han demostrado que hay muy pocas posibilidades de transmisión de una enfermedad cuando se hace la RCP. Sin embargo, puedes reducir al mínimo el riesgo de infección colocando siempre una barrera entre tú y los fluidos corporales de la persona herida o enferma. Al igual que el análisis de la situación, el uso de barreras es una habilidad que suele darse antes de comenzar a ayudar al paciente. Recuerda que debes comenzar con la habilidad 1, análisis de la situación. Detente, piensa y después actúa. A medida que evalúas la situación, ponte los guantes si los tienes. Póntelos con cuidado para evitar romperlos. Quitarte los guantes una vez que has terminado de tratar a un paciente es un poco más complicado. Tu objetivo es quitártelos de forma que no salpiquen ni manchen los fluidos corporales. Para quitarte el primer guante sucio, pellizca con cuidado la parte anterior del guante, en la parte de la muñeca, de este modo. A continuación, enrolla cuidadosamente el guante para quitártelo, de modo que el exterior quede hacia adentro. Esté dado la vuelta. Sostén el guante que te has quitado con la mano enguantada, de este modo. Para quitarte el segundo guante, coloca la mano no enguantada bajo el guante, a la altura de la muñeca, al lado de la piel y enrollando de la misma manera. Para terminar, quítate el segundo guante de modo que envuelva al primero, de este modo. En último lugar, coloca los guantes en una bolsa de desecho de residuos biológicos de acuerdo con las normas locales. Tu instructor te enseñará cómo utilizar una o más variaciones de los diferentes protectores o máscaras de ventilación disponibles. Estas barreras atrapan o te aíslan de la humedad y los fluidos del aliento y la boca del paciente durante el paso de respiración de rescate de la RCP. Las barreras ocupan poco espacio, por lo que es fácil tener un juego a mano en cualquier momento. Sin embargo, recuerda que las investigaciones han demostrado que hay muy pocas posibilidades de transmisión de una enfermedad cuando se hace la RCP. El riesgo de infección puede ser aún menor si estás ayudando a alguien con un historial médico conocido como un familiar. Por lo tanto, no debes negar ayuda solo porque no tengas barreras. Ya has analizado la situación y es posible que hayas aplicado las barreras. Ahora estás listo para comenzar la evaluación primaria. Primero significa primero de una serie o sucesión. Una evaluación es una estimación o una valoración. La evaluación primaria te ayudará a reconocer los problemas médicos que amenazan la vida o proporcionar atención de emergencia prioritaria. Al realizar una evaluación primaria, podrás responder las preguntas: ¿está abierta la vía respiratoria del paciente? ¿Y está respirando con normalidad? Esta es la parte AR de la palabra mnemotécnica AR-CARS. Después de haber realizado una evaluación primaria, procederás inmediatamente a asistir los problemas que amenazan la vida del paciente. Independientemente de la situación del paciente en el momento en que llegues, comenzarás con la evaluación primaria. Todas las evaluaciones primarias siguen la secuencia del ciclo de asistencia que se refiere directamente a una serie de prioridades para la atención de emergencias. Durante un incidente, supervisas constantemente al paciente y utilizas el ciclo de asistencia para guiarte, que está preparado para proporcionar asistencia según lo averiguado en la evaluación. Observa este escenario de emergencia teniendo en cuenta cómo guía el ciclo de asistencia al socorrista. Después del escenario, repasaremos cómo aplicó cada paso el socorrista.
Hello? Ricky? It's Evan. I'm an emergency responder. May I help you? Ricky? Ricky, are you okay? You okay? Yeah, my friend just collapsed. He's not breathing and he's unresponsive. 3234 Tomas Street. Yes. Thanks. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. El ciclo de asistencia responde todas las preguntas sobre lesiones o enfermedades que deben tratarse primero. Por ejemplo, supongamos que un paciente tiene un sangrado grave, no parece estar respirando con normalidad y está inconsciente. ¿Qué debes hacer primero? Es fácil. El ciclo de asistencia te guiará. En primer lugar, debes analizar la situación. Cerciórate de que sea seguro acercarte a la persona que lo necesita. A continuación, busca rápidamente respuesta a las preguntas. ¿Está abierta la vía respiratoria del paciente? ¿Y está respirando con normalidad? Para ello, abre primero la vía respiratoria del paciente y, a continuación, comprueba que respira con normalidad. Este paciente no está consciente ni respira con normalidad. Así que, si estás solo, tienes que llamar a los servicios médicos de emergencia. A continuación, comienza inmediatamente con las compresiones en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Después de las compresiones en el pecho, abres la vía respiratoria del paciente y respiras por él. Las compresiones en el pecho y respiraciones de rescate, RCP, tienen prioridad sobre un sangrado grave. ARCARS y el ciclo de asistencia te guiarán correctamente a través de las prioridades de asistencia. En este escenario, tendrás que enfrentarte a una situación en la que el paciente está inconsciente y no respira con normalidad antes de tratar su sangrado grave. Si el paciente comienza a respirar con normalidad y recupera la conciencia, entonces podrás atender su sangrado grave. En primer lugar, observemos la evaluación primaria con un paciente consciente y después con un paciente inconsciente. Un paciente consciente está alerta y puede responder preguntas. Empieza por analizar la situación. Detente, piensa y actúa. A continuación, formula la declaración del socorrista. Hola, me llamo. ¿Tu nombre? Soy socorrista de emergencia. ¿Puedo ayudarte? Como los pacientes conscientes hablan o hacen ruidos en lugar de jadear, ya has verificado que la vía respiratoria está abierta y que está respirando con normalidad, que son los dos primeros pasos del ciclo de asistencia. Esta paciente está consciente y respira con normalidad, lo cual te permite saltarte la parte CAR del ciclo de asistencia. No son necesarias las compresiones en el pecho, abrir la vía respiratoria ni respirar por la paciente. Mantén quieta a la paciente. No la muevas a menos que esté en juego tu seguridad o la de la paciente. Coloca barreras si las tienes a mano. No obstante, no retrases la atención de emergencia por no tener barreras. A continuación, comprueba que no haya sangrado grave, shock o lesiones en la médula espinal. A medida que avanzas por el ciclo de asistencia, avisa al servicio médico de emergencias si encuentras algún problema médico grave. Ahora, observemos la evaluación primaria con un paciente que no responde. Un paciente que no responde es aquel que está totalmente inconsciente o parcialmente consciente, pero que es incapaz de responder.
Comienza de nuevo por analizar la situación. Detente, piensa y después actúa. Asegura de que sea seguro asistir al paciente. A continuación, formula la declaración del socorrista. Hola, me llamo, tu nombre, soy socorrista de emergencia. ¿Puedo ayudarte? Si el paciente no responde a tu declaración, tócale la clavícula para comprobar si responde. Mientras le das toques en la clavícula, pregúntale, ¿te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Después de decir la declaración del socorrista, comprueba rápidamente que haya alguna vía respiratoria abierta y que respira con normalidad. Si no está seguro de que la vía respiratoria del paciente está abierta o de si está respirando con normalidad, abre la vía respiratoria mediante el método de inclinación de cabeza y levantamiento de la barbilla. Para realizar una inclinación de cabeza y levantamiento de la barbilla, coloca primero una mano sobre la frente del paciente. A continuación, pon las yemas de los dedos bajo el extremo de su barbilla, de este modo. En último lugar, inclina su cabeza hacia atrás con cuidado y elévale la barbilla. Otro método para abrir una vía respiratoria es la elevación a modo de pistola, de este modo. Una vez que esté abierta la vía respiratoria del paciente, comprueba que respira con normalidad. Por ello, comprueba que se le mueva el pecho y escucha los sonidos que hace al respirar. Además, acercando el oído a su boca, fíjate en que exhale aire en tu mejilla. Debes comprobar todo esto rápidamente. Si el paciente no respira con normalidad, necesita RCP inmediatamente. Evita retrasos prolongados. Si el paciente está inconsciente y no respira con normalidad, pide a algún espectador que llame al servicio médico de emergencias y que se asegure de conseguir un DEA, si fuera posible. Si estás solo, utiliza el teléfono móvil para llamar al servicio médico de emergencias. Si no tienes un teléfono móvil, deja al paciente para llamar al SME si no hubiera otra opción. Este es el enfoque de llamar primero en la atención de emergencia. Debes llamar primero para activar los servicios médicos de emergencias y a continuación proporcionar asistencia. Este paciente inconsciente sí está respirando con normalidad, de modo que continúa con tu evaluación primaria comprobando si hay sangrado grave, shock o lesiones en la médula espinal. Si se sospecha una lesión en la médula espinal, mantén la cabeza, el cuello y la columna del paciente inmovilizados y no muevas al paciente. Si no se encuentra ni se sospecha ninguna lesión en la médula espinal y es posible que tengas que dejar al paciente, colócalo en la posición de recuperación. Esta posición permite al paciente respirar más fácilmente ya que no hay presión sobre el pecho. Además, reduce el riesgo de que algo le bloquee la vía respiratoria y permite que los fluidos salgan en caso de que vomite. Para colocar en la posición de recuperación a un paciente inconsciente que respira, coloca primero los brazos del paciente de este modo. A continuación, sujeta la pierna que le queda más lejos sobre la rodilla y súbesela, dejando el pie en el suelo, de este modo. Ahora, tira suavemente del paciente hacia ti, colocándolo sobre uno de sus lados. Una vez que esté de lado, coloca la mano inferior del paciente cerca o debajo del cuello para su estabilización. Si fuera necesario, echa la cabeza del paciente ligeramente hacia atrás para asegurarte de que la vía respiratoria permanezca abierta. Si tienes que mantener al paciente en la posición de recuperación durante más de 30 minutos, piensa en la posibilidad de girar al paciente del lado opuesto para relajar la presión en la parte inferior del brazo. Cuando un paciente deja de respirar con normalidad y su corazón no late o lo hace irregularmente, puede sustituir las compresiones en el pecho manuales por la acción de bombeo del corazón para que la sangre circule por el cuerpo. La sangre que hagas llegar al cuerpo del paciente llevará oxígeno a los órganos importantes. Tu disposición a responder puede aumentar la probabilidad de que el paciente sobreviva hasta que llegue el personal de servicio médico de emergencias. La RCP es un proceso de 2 pasos. Paso 1, compresiones en el pecho, seguido del paso 2, respiraciones de rescate. En esta habilidad aprenderás a realizar compresiones en el pecho. Si no eres capaz o no te sientes cómodo haciendo a un paciente las respiraciones de rescate, relájate.
Aplica al paciente compresiones en el pecho inmediatas y continuas. Las compresiones pectorales, por sí solas, son muy beneficiosas para un paciente inconsciente cuyo corazón no late. Tus esfuerzos ayudarán a hacer circular sangre que contiene oxígeno. Como siempre, comienza por analizar la seguridad de la situación. A continuación, revisa al paciente para ver si responde, haciendo la declaración del socorrista. Si no recibes respuesta a esta declaración, toca al paciente en la clavícula y pregúntale, ¿te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Después de decir la declaración del socorrista, comprueba rápidamente que haya alguna vía respiratoria abierta y que respira con normalidad. A continuación, hay una anotación importante sobre la respiración normal. En los primeros minutos del paro cardíaco, un paciente puede estar respirando con mucha dificultad o dando jadeos poco frecuentes y ruidosos. Esto suele llamarse respiración agonal y no debe confundirse con la respiración normal. Muchos pacientes con un paro cardíaco emiten estos sonidos jadeantes. Si el paciente está inconsciente y no respira con normalidad, pide a algún espectador que llame al servicio médico de emergencia y que se asegure de conseguir un DEA si fuera posible. Si estás solo, utiliza tu teléfono móvil para llamar al servicio médico de emergencias. Si no tienes un teléfono móvil, deja al paciente para llamar al SME si no hubiera otra opción. Este es el enfoque de llamar primero, en la atención de emergencia. Debes llamar primero para activar los servicios médicos de emergencias y a continuación proporcionar asistencia. Ahora, coloca al paciente boca arriba si no está ya en esta posición. Si fuera necesario, deja al aire el pecho del paciente. Encuentra el lugar de compresión colocando la base de una mano en el centro del pecho. En algunas personas, esta posición es entre los pezones. Coloca la otra mano sobre la mano que ya está en el pecho y entrelaza los dedos. Utiliza la palma de la mano en el lugar de la compresión. Mantén los dedos alejados del pecho del paciente. A continuación, colócate de forma que tus hombros queden directamente sobre tus manos y los brazos estén rectos. Bloquea los dedos, de este modo. Ahora, realiza las compresiones en el pecho. Mantén la fuerza de las compresiones recta hacia abajo. Evita ejercer presión sobre las costillas o la parte inferior del esternón. Permite que tu peso corporal dé las compresiones. Para proporcionar compresiones pectorales efectivas, debes empujar con fuerza y velocidad, haciendo bajar el esternón 1/3 de la profundidad del pecho del paciente, aproximadamente al menos 5 centímetros, 2 pulgadas. Después de cada compresión pectoral, libera la presión, permitiendo así que el pecho vuelva a su posición normal. Repite al ritmo de 1, 2, 3, 4 y así consecutivamente, hasta 30 compresiones, realizadas del modo más fluido posible. El ritmo debe ser de al menos 100 compresiones por minuto. El ritmo es mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente cree. Empuja fuerte y empuja rápido. Con tu instructor, practicarás compresiones en el pecho utilizando un maniquí para RCP. No le realices compresiones en el pecho a alguien que no necesite RCP. Tal y como ya has aprendido, las compresiones pectorales por sí solas son muy beneficiosas para un paciente inconsciente y que no respira con normalidad. Sin embargo, si además estás dispuesto a proporcionar respiraciones de rescate a un paciente que lo necesita, puedes aumentar las posibilidades de supervivencia del paciente hasta que llegue